Hola niños y niñas de segundo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a ver esta vez lo que es la unidad 2. La unidad 2, líneas, se llama la unidad 2. Y para ello pues vamos a iniciar con la lección 1. Y tenemos ahí el siguiente objetivo: reconocer las líneas rectas. Ese es el objetivo que pretendemos lograr para esta clase. Reconocer las líneas rectas. Bien, tenemos ahora la unidad 2, líneas. Recordemos, dice, ¿qué líneas son abiertas y cerradas? O sea, cuáles líneas son abiertas y cuáles líneas son cerradas. Allá en primer grado vimos que una figura como esta estrella que aparece ahí, miren que está cerrada toda. Entonces, ahí hay línea cerrada. Y esa carita que parece como la carita de un gato, entonces vemos que aquí, miren, termina la línea y ahí también no están unidas, por lo tanto, es una línea abierta. Esta que es una línea que está enrollada es una línea abierta, y esta carita de un oso pues es una línea cerrada. Y ese pececito que tenemos ahí, pueden ver que está abierto ahí, entonces es una línea abierta. Ahora en la actividad 2 dice, diga el nombre de las líneas por su forma. Entonces miren que esta línea es una línea curva. Es una línea curva. Y esta línea que la vemos como que fuera una grada, esa es una línea quebrada, le vamos a llamar, ¿ve? Una línea quebrada. Y esta tiene una parte recta aquí y tiene una parte curva ahí, ¿ve? Entonces es una línea mixta. ¿Por qué mixta? Porque tiene de dos tipos de línea, tiene recta y tiene curva. Y este segmento que aparece ahí es una línea recta. Ahora dice acá, diga el nombre de las líneas por su posición. Miren que este está como si se fuera a caer, ¿va? Entonces a esa línea le vamos a llamar línea inclinada. Cuando esté así, le vamos a llamar línea inclinada. Y en este caso que está así como paradita, a esa le vamos a llamar línea vertical. Y esta que está acostada le vamos a llamar línea horizontal. Entonces vean que hemos recordado entonces de primer grado lo que son las líneas cerradas, como la estrella, como el oso, y las líneas abiertas como esa carita de un gato, como esa espiral que está ahí y como ese pececito. Entonces tenemos líneas abiertas y cerradas, y tenemos también por la forma de las líneas, líneas curvas, líneas quebradas, líneas mixtas y líneas rectas. Y por la posición, las líneas pueden ser inclinadas, pueden ser verticales y están paraditas, o horizontales y están completamente acostadas, decimos, horizontal. Y así cruzada ahí, eso es inclinada. Bien, continuamos. Tenemos ahora lección 1, segmento, dice. Inciso A, encuentre las líneas rectas. Miren que aquí nosotros podemos encontrar, aquí en la mesa, por ejemplo, tenemos esta línea recta, tenemos esta otra que también es una línea recta, esa otra en la mesa, tenemos las patas que también son líneas rectas, tenemos en la pizarra acá, miren que es una línea recta, igual podemos decir que aquí arriba hay otra línea recta, o estas líneas verticales de la pizarra. Tenemos aquí en las ventanas, miren, el marco de la ventana, esta que sería una línea vertical, y tenemos todas esas líneas horizontales. Y tenemos acá también una línea curva. Pero ahorita nos interesan las líneas rectas, y ahí podemos seguir identificando
Entonces vamos a marcar algunas de ellas. Miren ahí en la mesa, por ejemplo, marcamos de rojo esa línea recta. En la misma mesa ahí, miren, marcamos de rojo esa otra línea recta. En la pizarra marcamos ahí de rojo esa línea recta. En la ventana, miren esa línea vertical ahí del marco de la ventana. En el librero o armario, miren esa línea que marcamos ahí. Y en el piso, miren ahí en el azulejo ese o el mosaico, tenemos también esa línea recta, etcétera. Es decir, ahí podemos marcar muchísimas más líneas rectas que ustedes lo pueden hacer ahí en su libro, si tienen el libro. Y ahora dice la actividad 1, trace líneas rectas en cualquier posición. Entonces podemos trazar una línea inclinada, podemos trazar una línea horizontal, podemos trazar una línea inclinada de esa manera y una línea vertical. Pues ustedes dibujen más líneas rectas ahí en sus cuadernos. Tenemos ahora objetivo, dice conocer el concepto de segmento. Miren que tenemos ahí la letra B dice observe las líneas rectas que representan las cuerdas. Así dice ahí, observe las líneas rectas que representan las cuerdas. Miren que aquí hay una construcción de ladrillo donde hay unas cuerdas que están marcadas en negro ahí. Pues están marcadas, miren, una línea recta con esa cuerda. Y con esa otra cuerda, otra línea recta, para acá hay otra línea recta, y aquí otra línea recta, y ahí otra línea recta. Y el señor que está ahí, pues está templando unas cuerdas en esas estacas. Ustedes han tenido la experiencia quizás de ver cuando hacen un trazo para una casa que utilizan cuerdas para trazar líneas rectas. Entonces ahí hay varias líneas rectas trazadas con esas cuerdas. Continuamos y tenemos ahora la actividad 1 ahí nos dice trace una línea recta entre dos puntos. Bien, si hacemos dos puntos, miren, este punto y este otro punto, tomamos la regla y ponemos la regla que pase por esos dos puntos, ¿ve? Para que nos quede recta la línea. Tiene que ser con la regla. Y desde este punto hasta este otro trazamos una línea y ahí tenemos, miren, una línea recta entre esos dos puntos. La línea trazada, dice, entre dos puntos, la línea trazada entre dos puntos se llama segmento. Es decir que aquí, miren, desde este punto hasta ese punto, trazamos una línea, ¿ves? Trazamos una línea, pero como solo llega hasta ese punto y hasta este otro punto, entonces a esa línea que está desde un punto hasta otro punto le vamos a llamar segmento. Es decir, que segmento es la línea que está de un punto hasta otro punto. Y eso va a ser un segmento. Miren que aquí, que ahí nos señala un segmento con sus manos. Entonces empieza en un punto y termina en el otro punto. Tenemos ahora, dice, trace segmentos. Dibuje dos puntos. Entonces podemos dibujar, miren, dos puntos. La actividad 2 dice, trace una línea recta entre esos dos puntos. Entonces ahí está, la trazamos. Y la actividad 3 dice, haga más de ese tipo de líneas rectas. Pues ustedes van a dibujar más líneas rectas ahí, que las pueden hacer inclinadas, horizontales, verticales, como quieran dibujarlas. Entonces, ustedes deben de dibujar en su cuaderno o en su libro más líneas rectas, o sea, segmentos. Acuérdense que los segmentos van desde un punto hasta otro punto. Por lo tanto, cuando vamos a hacer un segmento, lo primero que vamos a hacer es marcar los puntos hasta donde queremos que llegue el segmento. Continuamos y tenemos ahora el inciso C, dice, ¿cuál es la diferencia entre segmento y línea recta? Miren, la diferencia entre segmento y línea recta. Pues bien, miren qué pasa, ¿ve? Nos dice aquí que el segmento está limitado por dos puntos. Aquí en la carretera podemos ver nosotros que aquí hay, miren, un segmento. Ahí lo marcamos.
hay un segmento. Y las líneas rectas, dice, no se limitan, las líneas rectas no se limitan por 2 puntos. Por ejemplo, acá, miren, toda esa línea recta, ahí le pongo punta de flecha allá o de lanza para allá y para acá para indicar que, como pueden ver ustedes ahí en la línea blanca, miren, continúa, ¿ve? Y también continúa para acá, ¿ve? Entonces, en esas líneas, las líneas rectas no se limitan por puntos. Los segmentos sí, miren, este segmento o este otro segmento, ¿ves? Luego llega desde ahí hasta ahí, ¿ve? Entonces se limita por puntos. Y el segmento es parte de una línea recta. Veamos que este segmento, miren, podemos ver que es parte de una línea recta, ¿ves? Entonces el segmento ahí, solo el segmento ese, parte de una línea recta. Entonces las líneas rectas no se limitan por puntos, es decir, que siguen sin límite para allá y siguen sin límite para acá. Mientras que los segmentos comienzan en un punto y terminan en otro punto. Bien, continuamos. Tenemos ahora la siguiente actividad. Miren, dice, escriba la letra de la línea en los paréntesis según corresponda. Entonces, tenemos aquí, miren, segmentos y están los paréntesis ahí y tenemos líneas y están los paréntesis. Pues aquí adentro de los paréntesis, vean que tenemos esta línea A, tenemos esta línea B, tenemos esta línea C, tenemos esta línea D, tenemos la línea E, tenemos la línea G, la línea H, la línea F. Entonces, recuerden que aquí nos dice Quique, ¿ve? Esto representa un segmento, pero esto con punta de lanza ahí, esa con punta de flecha representa una recta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el A, por ejemplo, ¿a qué se parece? A esta, porque tiene 2 puntos. Miren, entonces el A es un segmento. Entonces aquí en la parte de segmentos, vamos a escribir ahí, vamos a escribir en la parte de segmentos, vamos a escribir A. Vamos a escribir A. Y en la parte de para B, por ejemplo, miren, tiene esta forma de aquí, ¿ve? Entonces es una línea recta. Entonces B va a tener que ir aquí, miren. Y ustedes van a escribir entonces con todas las demás a dónde le corresponde, si en segmentos o en líneas, y lo van a escribir ahí. Bueno, esa actividad la van a hacer ustedes. Continuamos y ahora dice complete las oraciones escribiendo sobre la raya la palabra que corresponde. Dice aquí, tiene 2 extremos. ¿Qué es lo que tiene 2 extremos? Un segmento. Entonces ahí va a ir la palabra segmento. Y luego dice la número 2, él es parte de una línea recta. El segmento es parte de una línea recta. Pues ustedes lo van a escribir ahí en su libro esa información. Que un segmento tiene 2 extremos, lo podemos ver aquí con la línea A, miren, tiene 2 extremos. Este punto y este otro punto son los extremos del segmento. Extremos o puntas le llaman otros. Pero le vamos a llamar mejor extremos. Bien, y el segmento pues es parte de una línea recta. Continuamos, ahora dice identificar los segmentos en las figuras planas. Miren ustedes acá, identifiquen los segmentos que hay en las figuras. Miren ustedes que tenemos aquí, ve, este segmento, ve, aquí en el tallo o en el pie del árbol, ve. Tenemos este segmento, es un segmento, este es otro segmento. ¿Por qué son segmentos? Porque llega de este punto a este otro, de este a este punto. Y de aquí de este punto a este otro. Entonces son segmentos. Lo mismo acá, miren, hay un segmento ahí, hay otro acá y otro acá. 3 segmentos. Aquí hay otro segmento y aquí, por ejemplo, en el carro, en el camión ahí, miren, un segmento, otro segmento y otro segmento. Y de aquí a aquí otro segmento. O si queremos todo ese segmento. Entonces empieza en un punto y termina en otro. Y así tenemos segmentos. Bien, pues ahora nos dice la actividad 1, dibuje una figura plana usando segmentos. Tenemos esos 3 puntos.
Pues vamos a unir esos 3 puntos usando segmentos. Tomamos la regla, la ponemos de ese punto a ese otro y de este a este, ¿ve? De este punto a este otro y trazamos ese segmento y trazamos otro segmento y otro segmento. Entonces, ¿a qué figura se parece esa? Pues ya vieron ustedes que se formó un triángulo. Entonces se parece a un triángulo. ¿Y cuántos segmentos se trazaron? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Se trazaron 3 segmentos. Entonces con 3 segmentos se forma un triángulo. Miren entonces que con 3 segmentos se forma un triángulo. Bien, pues ahora tenemos más actividades ahí. La número 5 dice, una los puntos siguiendo el orden de los números y escribe el nombre de la figura plana y el número de segmentos. Entonces tenemos aquí, miren, 1, 2, 3, 4 y 5, siguiendo los números. Entonces, desde el 1 hasta el 2 trazamos un segmento. Ahí, miren, y del 2 al 3 trazamos otro segmento, del 3 al 4 otro segmento y del 4 al 5 otro segmento. ¿Qué figura plana se formó? Se formó un cuadrado. ¿Y cuántos segmentos tiene? Miren, tiene 1, 2, 3, 4 segmentos. Entonces, número de segmentos, 4. Pues lo mismo van a hacer ustedes, miren, con la actividad 2, que van a ir del punto 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y van a escribir aquí entonces qué figura se formó y con cuántos segmentos se formó. Ahí. Y lo mismo en la número 3, van a ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Y van a escribir en el nombre aquí de la figura que se formó y aquí el número de con cuántos segmentos se formó. Para la número 4 van a ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. El nombre aquí de la figura que se formó y acá la cantidad de segmentos que se utilizó para formar esa figura. Bien, pues con esto hemos terminado la unidad 2 de segundo grado. Y nos vamos a ver entonces en un próximo vídeo cuando grabemos más clases de matemáticas para segundo grado. Hasta pronto.